Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Bueno, perfecto. Sí, arrancamos todos tarde igual. Ahí estaba mandando mails a los muchachos que no habían ingresado todavía. Falta Luis, pero bueno, ahí le mandé un mail a ver si se conecta. Perfecto. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo este, lo que es la parte de componentes. Estuvimos viendo la parte de resistencias, cómo interpretar los valores, si a través de las nomenclaturas que tienen las mismas. Hoy en día prácticamente todas las computadoras están viniendo con componentes de montaje superficial. ¿Sí? A ver, Leonardo, vos me estás escuchando, sí, Ezequiel también, Rubén también, perfecto, Juan, perfecto, y Daniel también, listo. Vamos a empezar. Gonzalo, vos estás escuchando también, perfecto. Bueno, hoy nos vamos a dedicar a la parte de capacitores. ¿Sí? Como les decía, casi todas las computadoras actuales están teniendo componentes de montaje superficial. En realidad están mezclados. Por ejemplo, esta computadora que tengo acá, que es de Polo, yo veo, esperen que yo no lo veo ahora sí, un capacitor grande, este que está acá, que realmente son para la parte de protección eh, de picos de tensión, ¿no? Y pasa ese capacitor a dos terminales del otro lado de la placa. Y esos elementos chiquitos que vemos ahí también marrones, acá hay dos, acá hay otros dos más por este lado, también son capacitores. Aquí tenemos una serie también. Casi todas las placas actuales están viniendo con este tipo de capacitores que son de montaje superficial. Y nosotros vamos a tener, por ejemplo, acá tenemos una de Chevrolet Meriva, Corsa, donde también vamos a tener ese tipo de componentes, ¿no? Muy pequeños y tenemos que saber medirlos y saber qué causas, qué problemas pueden causar. Vamos a ir conociendo de a poco entonces los capacitores, ¿no? Dice capacitores o condensadores. Los capacitores tienen la propiedad de comportarse. Puede ser que si no ven la pantalla completa pretendo decir como un circuito abierto en presencia de corriente continua o de baja frecuencia y como un circuito cerrado en presencia de una alta frecuencia o pico de tensión. Es por esta propiedad que lo convierte en dispositivos muy útiles cuando se debe impedir que un pico de tensión entre a determinada parte de un circuito electrónico. Se encuentra conectado en paralelo y su condición puede comprobarse con un tester, con un multímetro. La prueba de capacitores de bajo valor se limita a saber si los mismos están o no en cortocircuito. Valores por debajo de los 100 nanofaradios, podemos ver lo que son nanofaradios, picofaradios, microfaradios, en general no son detectados por el multímetro y con el mismo en posición resistencia por 1000 ohms, por un K, se puede saber si el capacitor está en cortocircuito o no. O sea, nosotros podemos tener un multímetro que tenga la función para medir capacitores, ¿sí? Donde me va a dar directamente el valor en microfaradios, picofaradios, pero si es muy bajo el valor, generalmente el tester no lo va a detectar, no tiene escala como para detectar valores muy bajos. Entonces la prueba en realidad se termina haciendo con un tester en resistencia, ¿sí? Para saber si está en cortocircuito o no. Igualmente hay elementos para medir capacitores, más que nada los más grandes. Ustedes van a ver que hay diferentes encapsulados de, de estos elementos. Los más grandes o los que tienen más capacidad son los electrolíticos. Ahora estamos todos, ¿sí?
¿Cómo se prueban estos capacitores? Luis, recién empezamos, así que no te hagas mucho problema, que igualmente acabamos de empezar la clase. Dice, los capacitores electrolíticos pueden medirse directamente con un multímetro utilizado como ohmmetro. Quiere decir que cualquier multitester, si que tiene la función para medir resistencia, nos permite probar estos capacitores. Acá habla de capacitores electrolíticos, pero el dibujo que muestra en esta imagen es un dibujo de un capacitor que se llama cerámico. Generalmente el electrolítico tiene mucho más capacidad, ¿sí? Vamos a encontrar en computadoras automotrices capacitores de 100 microfaradios, 10 microfaradios, 47 microfaradios, ¿sí? Que son los electrolíticos. Cuando hablamos de picofaradios o nanofaradios, son por ahí cerámicos, o también hay de otro material que se llama tantalio. Cuando se conecta un capacitor entre los terminales del multímetro, este hará que el componente se cargue con una constante de tiempo que depende de su capacidad y de la resistencia del multímetro. Por lo tanto, la aguja deflexionará, en el caso de usar un tester tipo aguja, por completo y luego descenderá hasta cero indicando que el capacitor está actualmente cargado. ¿Por qué se mide así? O sea, en realidad el multímetro no tiene la capacidad de medir resistencia directamente a un componente. O sea, lo que hace es mandarle un voltaje, cuando yo quiero medir la resistencia de un elemento, le mando un pequeño voltaje, ¿sí? Y veo la caída de tensión que produce. Si produce una caída de tensión perfecta, o sea, la tensión que le mando se fue a 0 volts, quiere decir que ese elemento no es resistivo y tiene continuidad perfecta. Si no cae absolutamente nada del voltaje que le manda, significa que, que está muy resistivo, incluso con resistencia infinita. Y después todas las condiciones intermedias que pueda tener entre medio, ¿sí? O sea, de acuerdo al voltaje que cae, le hace un cálculo por la famosa ley de Ohm, sabe el amperaje y el voltaje que le manda, y por lo tanto puede calcular el valor de resistencia. Por lo tanto, cada vez que tiene resistencia está mandando una tensión. Aprovechamos esa tensión que manda el multímetro para cargar el capacitor, ¿verdad? Entonces, cuando yo conecto con resistencia sin importar la polaridad y le doy al capacitor, me voy a encontrar que primero marca continuidad, perdón, primero marca infinito y se va hacia el lado de continuidad. Quiere decir que el capacitor se cargó con el voltaje que dio el multímetro. Esto es válido para todo tipo de capacitores. Fíjense que los dibujos están los tipos principales de capacitor, que es el cerámico en el primer dibujo y el electrolítico en el segundo. Los capacitores cerámicos o de tantalio son capacitores que no tienen polaridad, ¿está? Mientras que los electrolíticos, ustedes van a ver que están marcados con un signo más, un signo menos, y debe respetarse la polaridad para que se pueda cargar y descargar, ¿no? Eh, si por ejemplo estuviera en cortocircuito, ¿sí? Lo que voy a tener es que cuando vaya a medirlo a un capacitor cerámico, el tester se va a ir a cero. Puede ser que no un capacitor de muy baja capacidad de estos cerámicos no mueva la aguja prácticamente. O sea, si está corto se va a cero. Y si está bien, queda marcando un valor muy alto de resistencia o incluso infinito. Mientras que un capacitor de un valor más alto, un electrolítico, vos le das con una polaridad sin importar. O sea, primero probás con una polaridad y vos vas a ver que el infinito se va a cero. Una vez que se va a cero, el capacitor está cargado. Para poder saber si este condensador electrolítico funciona correctamente, invierto la polaridad en los terminales del capacitor y tiene que suceder de vuelta lo mismo, o sea, infinito e irse a cero nuevamente.
sea, lo cargo y lo descargo a través del pequeño voltaje que puede mandar un multímetro. En el dibujo muestra un ohmmetro de aguja, pero también puede usar uno digital, ¿no? Voy a ver que los valores numéricos van a ir cambiando. ¿Se entendió hasta ahí? Vamos a comprobar un capacitor. Función tester en resistencia. Y en el caso de capacitores de gran valor, los mido con un ohmmetro y veo el proceso de carga. ¿Sí? Y para los de bajo valor hago lo mismo y lo único que voy a ver es que no se vaya a cero, que no haya continuidad. Hay aparatos, hay un montón de aparatos para hacer medición de lo que son capacitores, aparte del multímetro. Fíjense, yo tengo un aparato acá, disculpen que me salgo de cámara un segundo. Este aparato, en realidad es un multímetro, pero viene con una pinza especial que es para poder medir, que yo me corro así lo veo mejor, para poder medir los componentes de montaje superficial. Tiene un display, ¿sí? Si yo toco el botón, se prende y en este caso tiene una función automática. ¿Ven? Ahí están midiendo capacitancia en picofaradios. Esto me permite hacer la comprobación directamente sobre la placa. Lo que pasa es que muchas veces el capacitor en realidad para hacer una medición correcta hay que levantar por lo menos una de las dos patas. A ver si puedo hacer la medición de uno de los capacitores de esta placa. Acá directamente me lo da en capacitancia, ¿no? Si yo no tengo esta herramienta puedo usar la función tester, la función resistencia al tester, perdón. Tratar de mostrarlo y a ver, vamos a ver este que está más fácil. A ver si lo puedo poner así. Que se vea en la pantalla. Por algún motivo se ve todo negro. Ahí está. Se ve oscuro. Ahí lo toma. ¿Está? Lo que sí que cuando mide capacidad, también es un cálculo a través de voltajes que le manda este aparato. Y este y para hacer la medición va a tardar un ratito, ¿sí? En darte el valor de capacidad. Conviene levantar una de las patas en la plaqueta, ¿no? Porque a veces los circuitos están puestos con otros componentes, con otros elementos, con otros mismos capacitores o resistencias y los valores varían. Entonces, por lo menos en el caso de montaje superficial habría que soltarlo, medirlo afuera y volverlo a medir. También el Capacheck es un aparato que también permite la medición de los capacitores, generalmente capacitores de alto valor, de gran capacidad. ¿Sí? Hay más aparatos. Ahora acá tengo otro. Es parecido al de recién. A ver, este es más común conseguirlo acá. Es exactamente lo mismo, ¿no? Viene con una pincita para medir componentes de montaje superficial. ¿Mm? Y en este caso, bueno, directamente esta función capacidad. Para ellos se está marcando. Sí, este no es automático. El otro automáticamente detecta si es una resistencia, si es un capacitor, si es un diodo. En este caso en particular, yo tengo que elegir la función en el botón función, ¿no? No hace falta realmente tener este aparato, pero bueno, sirve para completar nuestro instrumental. Si no, se mide así como lo acabamos de mostrar en esta imagen. De Capacheck vamos a hablar en algún momento. Yo también lo tengo. Eh, bueno, acá habla un poquito de la constitución física del capacitor. El límite dentro del cristal de estas dos regiones, llamado una unión PN. No, esto está hablando del diodo. Se coloca
algo que no nos interesa por ahora. Esa la vamos a sacar. Esto, nomenclatura de capacitores. O sea, realmente en los circuitos voy a necesitar que estos capacitores absorban picos de carga o den una corriente en algún momento, ¿sí? Y tienen diferentes valores de capacidad. A lo que a nosotros nos interesa para lo que es la reparación, vamos a necesitar conocer a través de la identificación que tiene, qué valor es el que corresponde y poder medirlo, ¿no? O sea, por un lado, hago la comprobación con el tester, ¿sí? Midiendo resistencia para saber si se carga, se descarga, capacitores de alta capacidad, o si no está en corto, capacitores de baja capacidad. Cuando hablamos de alta capacidad estamos hablando de microfaradios, mientras cuando hablamos de baja capacidad estamos hablando de pico o nanofaradios. Dice, la mayoría de los capacitores que superan el valor de un microfaradio poseen impreso su valor como por ejemplo 1, 22, 100, 47 microfaradios, da el valor directo, por lo que no tendremos inconvenientes a la hora de controlar su valor. Pero existen algunos, especialmente aquellos en que su valor es inferior a un microfaradio, que poseen una cifra de 3 números solamente. Bueno, ¿cómo es esto? Lo primero que debemos tener en cuenta es que los valores en estos casos pasan a expresarse en picofaradios. De las 3 cifras, las 2 primeras son las que se consideran más significativas, siendo la tercera el multiplicador. Los valores de multiplicación los vemos en la siguiente tabla. Las resistencias de montaje superficial. O sea, hay 2 dígitos que identifican el valor y el tercer dígito es el multiplicador. Por ejemplo, si tenemos un capacitor que dice 104, su valor será 10 más 4 ceros, o sea, sería 100.000. ¿Sí? O 10 por 10.000, que es igual a 100.000 picofaradios. Lo que también se puede decir como 0.1 microfaradio. O sea, decir 100.000 picofaradios es como decir 0.1 microfaradios. Por ejemplo, si yo tengo otro ejemplo más, ¿no? Si el capacitor me dice 470, tendríamos 47 y la tercera cifra nos indica que serían 0 ceros, lo que siguen a continuación, ¿no? O bien las 2 primeras cifras multiplicadas por 1. Esto nos daría un capacitor de 47 picofaradios. O sea, marca 470 significa 47 por 1. ¿Sí? Son 47 picofaradios. Si marcara, por ejemplo, 471, ¿cuántos picofaradios serían? Según la tabla que tengo ahí. 470. ¿Está? Porque uno es multiplicarlo por 10. 47 por 10 da 470. Correcto. Entonces, de esa forma yo me puedo dar cuenta los valores, ¿no? Si dijera 475, acá se las compliqué un poco. A ver. Sacó la cámara un segundito porque se estaba entrecortando aquí. Vamos a poner los ejemplos. A ver, díganme ustedes los siguientes ejemplos. Un capacitor de 471, otro que diga 223 y uno que diga
109. A ver si los podemos sacar. Hágame los tres, a ver. Traten de probar todo, porque ya les digo, después van a tener que comprobar si estos componentes tienen esos valores de capacidad. Me había quedado sin audio. 471, 223 y 109. A ver, 471 es 47 por 10, ¿verdad? Dijimos 470, perfecto, Ezequiel. 223 es 22 con 3 ceros, ¿no? Sería 22.000 picofaradios. No, Daniel. 109, fíjate la tabla que dice el 9. O sea, del 0 al 5, o sea, vos son multiplicativos, por 1, por 10, por 100, por 1000, por 10.000 y por 100.000. Los dígitos 6 y 7 no se usan. El 8 significa multiplicarlo por 0.01 y el 9 multiplicarlo por 0.1. ¿Está? Entonces 10 por 0.1, ¿sí? Sería un picofaradio. ¿Está? O sea, no es que llevaba 9 ceros. Así que bueno, de esa forma se pueden ver los capacitores, generalmente los capacitores, eh, los cerámicos y los de tantalio, en encapsulado, bárbaro, en encapsulados normales, ¿sí? Los convencionales, pues después el tema de los, eh, por ejemplo, lo que son los electrolíticos directamente ya me dan el valor en microfaradios. ¿Está? Entonces, 47 el primero. No, el primero es 470. ¿Sí? Si dice 470 en el capacitor, es 47. Si dice 471, es 470. 223, 22 y 30, 22.000 picofaradios. Y si dice 109, es un picofaradio, porque es 10 por 0.01. 10 por 1, 10, 10 por 0.01 es 1. Ahora sí. ¿Está? A veces esto de los códigos, de los colores de las resistencias, de los valores numéricos de la resistencia de montaje superficial, de lo que es también la nomenclatura de los capacitores, nos conviene ponernos un poquito
cancheros, ponerse a practicar un poco cuando uno va a ver en una plaqueta, tratar de sacar estos valores, porque es importante. O sea, si yo tengo algo, el elemento para poder medirlo, un capacímetro, es importante que estos valores estén correctos, ¿no? Aparte de hacer la comprobación con el tester, el tester cuando lo hago con el tema de la resistencia y la continuidad del tester, no me está dando el valor, ¿sí? Pero si uso un capacímetro sí me va a dar el valor. Yo tengo que comprobar que sea correcto. Igualmente no hay tanta diferencia. Suponete que hay un capacitor que tiene que ser de 47 picofaradios. Y vos lo vas a medir y tiene 33 picofaradios. Eso no genera un defecto de funcionamiento. ¿Está? Que se haya desviado un poquito de su señal. Bueno, a ver. Luego de los tres dígitos, ¿sí? Estos tres valores numéricos, encontramos generalmente una letra que nos indicará la tolerancia de fabricación expresada en porcentaje. La siguiente tabla nos muestra los distintos porcentajes que encontraremos. Puede o no tenerla. ¿Está? Si dice, por ejemplo, 104D, ¿sí? El valor 104D, la D significa que va a tener más menos medio picofaradio. 104 es un valor muy alto, así que lo vamos a hacer más fácil. Vamos a poner 109 como habíamos puesto el ejemplo de recién. Espérenme un segundito que lo escribo. Vamos a poner 109. 109 significaba que había que multiplicar los dos primeros dígitos 10 por 0,1. Y esto iba a dar un picofaradio. ¿Sí? Bueno, igual no nos va a dar, porque nos va a dar... Ah, sí, está bien. Cuando dice más menos, ¿sí? Si dijera 109D, la D significa que puede tener, ¿entre qué valores sería? Un picofaradio menos 0,5 da 0,5 picofaradios a 1,5. Exacto, Ezequiel. Puse un ejemplo sencillo, ¿no? Para no volvernos locos con cálculos ni nada. ¿Está? Eso es lo que vamos. Yo estoy escribiendo en un lugar donde ustedes no lo ven, con razón. ¿Se ve lo que yo escribí, no? ¿No? No lo llegan a ver. A ver, vamos a hacerlo acá en el medio. Dijimos 109 D. ¿Sí? Depende ¿cómo se dice? De la resolución que tengan en pantalla. 109 era 10 por punto 1, 0,1. Esto quedaba un picofaradio. ¿Verdad? Y la D significa que podía tener menos ese valor menos 0,5 o ese valor más 0,5. Entonces tendríamos 1 menos 0,5 da 0,5, 0,5 picofaradios a 1 más 0,5 que sería 1,5 picofaradios. ¿Está? Ahí ya sabemos cómo hacer la lectura de de los capacitores.
Fíjense que, por ejemplo, si dijeras 109p, sería un picofaradio más un 100% de tolerancia. O sea, de un pico se puede ir de dos, o sea, sería de, en valor positivo, un 100% más. Un 100% más de 1 es 2, ¿sí? El doble. Exacto, Luis. De 1 a 2 picofaradios sería, si dijera 109p, ¿correcto? Algunos tienen tolerancia eh, solamente para valores positivos, ¿sí? Otros tienen para valores positivos y negativos. Y no precisamente es el mismo valor para arriba que para abajo. Bien. Próxima. Ahí pasó. Dice, entonces, si encontramos un capacitor que diga 103J, sabremos que el mismo será de 10.000 picofaradios con una tolerancia del más menos 5%, pues la letra J era más menos 5%. 5% de 10, ¿sí? De 10.000, ¿cuánto es? 500 picofaradios más o 500 picofaradios menos. 10.500 o 9.500 picofaradios. A. Una última aclaración sería explicar las unidades submúltiplos de microfaradios. Si nosotros estamos hablando de 1000, 10.000, 100.000. Estas serían picofaradios y nanofaradios, ¿no? Las unidades submúltiplos. Las equivalencias pueden verse en la siguiente tabla. Si un capacitor dice 102, era 10, ¿sí? Y el 2 significaba multiplicarlo por, ¿sí? O agregarle 3 ceros al 10. 2 ceros al 10, perdón. Sería 1000 picofaradios. 1000 picofaradios es un nanofaradio. Y 1000 nanofaradios es un microfaradio. Entonces, si nosotros tenemos un capacitor que dice 102, serían 1000 picofaradios y lo llamaríamos, en vez de decir es un capacitor de 1000 picofaradios, le diríamos que es un capacitor de un nanofaradio. Pero si tenemos un capacitor que dice 105, es 10 más 5 ceros, sería 1.000.000 picofaradios. Pero no lo vamos a decir, el 105 es un capacitor de 1.000.000 de picofaradios. Tampoco vamos a decirle que es un capacitor de 1000 nanofaradios. Lo que le vamos a decir es que es un capacitor de 1 microfaradio. ¿Correcto? Lo mismo el 104. Generalmente no se dice desde 100 nanofaradios, se dice es 0.1 microfaradio. Pero bueno, o sea, eso después es una tabla de equivalencia que la van a ustedes a utilizar a medida que vayan midiendo capacitores para ir poniéndose cancheros, ¿no? Como aprender algo, unas unidades de medida nuevas. Esto ténganlo en cuenta, porque bueno, son cosas que nosotros vamos a tener que medir. Capacitores de poliéster. Los capacitores de poliéster en computadoras automotrices prácticamente no existen. Lo van a encontrar en algunas computadoras, por ahí de origen japonés, sí, asiáticas, de los Honda viejos, pero generalmente en la línea automotriz de las computadoras de acá, Bosch, Marelli y eso, no lo van a encontrar. ¿Puede reemplazar al capacitor cerámico? Sí, puede reemplazarlo, por supuesto. Porque también están marcados con una capacidad. Sí, ahí dice 22K.
No, perdón, 225K si no me equivoco, no llego a ver muy bien el número. $225K, en este ejemplo, sería 22 más 5 ceros. Volviendo a lo que habíamos visto antes, 22 por 100.000 son 220.000 picofaradios. Entonces son 220.000 picofaradios, que es lo mismo que decir 220 nanofaradios. Puede ser. Siempre, o sea, de nano a pico son 1000 de diferencia. O sea, 220.000 dividido 1000 me da 220 nanofaradios. ¿Puede ser? ¿Me están siguiendo o ya se volvieron locos con los números? 220 nanofaradios, perfecto. Y la letra K, es más o menos un 10%. 0.22 microfaradios, sería claro, pues lo vuelvo a dividir por 1000 y me quedaría 0.22. Perfecto, Ezequiel. Y la tolerancia es más o menos un 5%, que no lo vamos a calcular porque no hace falta. ¿Está? Ese 0.22 microfarados o 220 nanofaradios, que es lo mismo, también están en encapsulado cerámico. Si yo no conseguí, le puedo poner uno de estos. Lo que pasa es que físicamente es muchísimo más grande. ¿Sí? Sustituyen a los capacitores de papel, solo que el dieléctrico es de poliéster. Se crearon capacitores de poliéster metalizado con el fin de reducir las dimensiones físicas. Las ventajas que tiene este tipo de capacitores es que tiene muy poca pérdida y un excelente factor de potencia. Igualmente ya les digo, no lo vamos a encontrar en las computadoras automotrices, pero en el caso de no conseguir un capacitor determinado, si me dicen no, tengo solamente poliéster, no sirve igual. ¿Sí? Mientras entre físicamente en la plaqueta, lo podemos poner como reemplazo. Encontrar en la línea automotriz son los capacitores SMD, que SMD significaban de montaje superficial, ¿no? Los capacitores SMD son usados en cantidades tan grandes como los resistores. Es el componente más empleado después de estos. Y existen diferentes tipos de capacitores de cerámicos, de tantalio, electrolíticos, etcétera. También. Fíjense que estos dibujos, vuelvo a poner la cámara, a ver si esta puede servir. Foto en realidad de varios capacitores. Nosotros vamos a encontrar siempre donde está el conector de la compu, que cada uno de los casi todos los terminales que ingresan tienen un capacitor de esos puesto con respecto a masa. ¿Qué hacen esos capacitores ahí? Son filtros. ¿Está? O sea, si hay un pico de tensión, poder absorberlo y mandarlo a masa en realidad. Es para eso, si hay un cortocircuito momentáneo, una elevación de tensión momentánea, poder derivarlo a masa. Toda esa tira de pines de la computadora, cada uno de esos pines pasa por un capacitor. ¿El capacitor se puede poner en corto? Sí, se puede poner en corto. Si se corta el capacitor, eh, o sea, lo único que va a pasar es que van a pasar los picos de tensión. Es como que hacen de filtro. ¿Tá? Cualquier interferencia que se pueda meter haciendo fluctuación de voltaje de la señal de un MAP, de un TPS, de una sonda lambda, es filtrado a través de ese capacitor. ¿Sí? Así que los vamos a usar como circuitos de protección de picos y para absorber posibles interferencias. Recuerden que en la línea automotriz, en los vehículos nafteros, tenemos mucha interferencia producida por el sistema de encendido. ¿Sí? Fíjense que la bobina de encendido es un transformador donde
tiene que elevar la tensión por arriba de los 7000 volts, ¿sí? Para que pueda saltar la chispa entre los electrodos de la bujía. Hay sistemas que trabajan con más potencia, sistemas de encendido, donde por ahí están disparando 15.000 volts. O sea, el voltaje de disparo de una bobina de encendido tiene que ver con la resistencia que tiene que vencer para saltar la chispa. Si yo le doy más luz de bujía, se eleva más la tensión para que salte la chispa. Van a ver que en una época las bobinas venían identificadas con su capacidad en voltaje de pico abierto. ¿Qué significa de pico abierto? Es como si uno agarra una bobina que por diseño tiene que ver todo, ¿no? Las distancias entre los dos bobinados, los grosores de los bobinados, las cantidades de espiras, la distancia entre un bobinado y otro. Eso hace que se hagan diferentes tipos de bobinas que tienen diferente capacidad. Cuando hablamos de pico abierto, estamos diciendo que, bueno, o sea, si yo le doy a la luz de entrehierro de una bujía medio milímetro, 0,5 milímetros, yo veo que por ahí se eleva la tensión hasta los 5000 volts y salta la chispa. Si le doy 0,6, vamos a hacer un ejemplo fácil. Se tiene que elevar hasta 6000 volts. Si le doy 0,7, se eleva hasta 7000 volts. Si lo dejo en 1 milímetro, se eleva a 10.000 volts. Se decía que una bobina era de 30 kilovolts o 30.000 volts de pico abierto, cuando ese era el valor máximo donde permitía el salto de chispa. O sea, si yo le daba 3 milímetros a este ejemplo de mi bobina, de luz de entierro entre los electrodos de la bujía, yo tenía 30.000 volts. Ahora, si le daba 3,1, ya la chispa no saltaba. Entonces, lo que te daba como valor la bobina de encendido es eso. Ahora, en un auto convencional ya viene diseñado el sistema de encendido de acuerdo a la potencia de chispa, qué tipo de bobina va a tener y con qué voltaje de pico a pico, ¿sí? De pico máximo, perdón. El tema es que con el uso normal del vehículo se va desgastando los electrodos de la bujía y va creciendo la luz de hierro. Cuanto más alta se hace la tensión en el salto de chispa, más campo magnético se genera alrededor de los cables de alta tensión. Y eso es interferencia. Interferencia que se va a meter principalmente en las señales de los sensores. Si yo tengo un capacitor de estos que está defectuoso, que está cortado directamente, yo puedo ver por ahí que la señal de un sensor, vamos un sensor, vamos a la sonda lambda, por ejemplo, tiene un montón de picos que coinciden con los saltos de chispa. Entonces yo ahí me estoy dando cuenta que el problema es que el filtro que tendría que tener para absorber esos picos la computadora de inyección no la tiene, o la interferencia que está produciendo el sistema de encendido es más alta de lo que puede absorber este capacitor. ¿Correcto? Es raro tener que hacer una reparación y decir, mira, la sonda lambda, la sonda lambda está muy sucia, así como se usa el término en la jerga nuestra, y se puede imitar poniendo un capacitor de un poquito más de capacidad. Pero en realidad ese no es el problema. El problema es la interferencia que produce el sistema de encendido. ¿Está? Si el encendido está produciendo muchísima interferencia, no solamente la elevación de la alta tensión hace que se genere, la alta tensión por desgaste de los electrodos de la bujía hace que se genere demasiada interferencia, sino también los mismos cables de bujía o en los vehículos que vienen sin cable de bujía, que viene directamente la bobina sobre cada bujía, el resorte que hace de contacto entre el borne de la bujía y el borne de la bobina puede estar sulfatado, puede estar comprimido. Entonces la tensión tiene que saltar también para vencer a esa resistencia del sulfato o a ese espacio de aire en el resorte comprimido. Entonces se tiene que elevar más la tensión. La chispa puede saltar igual si la bobina es de mucha potencia. Una bobina de un Chevrolet Corsa viejo tenía 60 kilovolts
disco abierto. Nunca en el sistema tiene que tener 60 kilovolts para que salga esta chispa. Quiere decir que está muy resistivo. O tengo que checar la luz de bujía, o tengo que verificar que los cables no están resistivos. ¿Está? Entonces, si me pasaba ese tipo de cosas, tiene que ver con la interferencia que hay en el auto. El problema no es la computadora, sino la interferencia. Ahora, si yo veo que la bobina está correcta, los cables de bujías están perfectos, son nuevos, las bujías son nuevas, y no puede absorber los picos de alta tensión, que la única forma de saber si esos picos están o no están es con un osciloscopio. Voy a tener que monitorear la señal de la sonda lambda, por ejemplo, con un osciloscopio. Entonces, ahí yo me voy a dar cuenta de que el problema puede estar en la computadora. Si la parte de encendido está bien y tengo igualmente mucha interferencia en uno de las entradas de los sensores, entonces muy probablemente sea un problema de un capacitor de estos. Sí, pero es muy raro tener que hacer una reparación de este tipo. Lo que está mostrando en la foto esta son diferentes tipos de capacitores de montaje superficial, ¿no? Estos son, más que nada, son los capacitores de cerámicos o de tantalio. Fíjense que los más grandes que muestran ahí, tienen los dos terminales, las dos patas serían. Pero los más chiquitos tienen 4 patas, 2 patas, puede haber uno de 5, bueno, acá hay 4 y 2 nada más. De 4 y 8. Es porque esos capacitores son varios capacitores en tándem. O sea, en el mismo encapsulado pusieron un capacitor pegado al lado del otro. En vez de poner 4 capacitores separados, pongo un solo encapsulado con 8 patas, que son son 2 patas para cada capacitor que tiene adentro. Y generalmente cuando están en tándem, ¿sí? Como está ahí, tienen el mismo valor. O sea, no es que si hay un capacitor que tiene varias patas o varios capacitores, van a tener diferentes valores por pata. No, generalmente son todas iguales. Si el primero tiene 22 picofaradios, el segundo la segunda par de patas va a tener 22 picofaradios, y así cada uno de ellos. Este tipo de capacitores se usa para reducir el tamaño de los componentes, ¿no? Para que no haya tantos componentes soldados, porque soldar, para lo que es la fabricación de esto, soldarlo es mucho más fácil que soldar 4 componentes individuales. Y el tamaño que tiene el capacitor tiene que ver con la capacidad también, ¿sí? Muchas veces estos tipos de capacitores no vienen marcados, no hay ningún valor. Por lo tanto, lo tengo que hacer la prueba con el famoso tester para ver si están en corto o no. ¿Sí? Y si tengo algún medidor de capacitancia de valores bajos, bueno, me puede llegar a servir para hacer la prueba de estos capacitores. ¿Se entendió hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Se me durmieron? Perfecto. Capacitores cerámicos SMD, que son los dibujitos que vimos antes. La mayoría de los capacitores que son usados y fabricados en montaje superficial son los cerámicos. Normalmente pueden encontrarse en encapsulados similares a los resistores, ¿sí? Y generalmente nosotros cuando tenemos que comprar un capacitor de estos, de montaje superficial, le tenemos que dar como son de diferentes tamaños, yo le tengo que decir al proveedor nuestro qué tipo de encapsulado. El 1812, el 1206, el 0805, el 0603. ¿Qué es eso? Eso es el tamaño. Que estaría 1812 es punto 18 pulgadas por punto 12 pulgadas de tamaño del encapsulado. En milímetros sería 4,6 milímetros por 3 milímetros. El encapsulado 0402 es el encapsulado más
chico de estos capacitores tiene, fíjense el tamaño, ¿no? 1 milímetro de largo por medio milímetro de ancho. Ese es el 0402. ¿Sí? Puede haber capacitores con diferente tamaño y el mismo valor. Pero generalmente el fabricante lo que hace es capacitores más grandes, son capacitores que tienen mayor valor también. Así que bueno, esos son los tamaños de los encapsulados. Y cuando dice 18.12, 12, que eso no figura en el escrito en el cuerpo del capacitor, sino es para identificar, pues yo tengo en una plaqueta, a ver, sacamos otra acá, que debe tener más capacitores, me encuentro que hay varios de esos tamaños. A ver, eh, sí, justo agarré uno que tiene pocos. En realidad, acá vamos a encontrar en esta plaqueta que hay otro tipo de capacitor. Fíjense, acá están, justo en esta parte, ahí se los muestro, están los tres tipos de capacitor. De los que estamos hablando ahora, a ver si yo lo puedo ver en la otra máquina. Sí, tiene baja resolución, apenas se ve. Después tengo este capacitor grande. Ahí está. Metálico, que es el electrolítico. Y ahí tengo otro, ese marrón clarito que está acá. Ese también es un capacitor. Estamos reconociendo un poco los componentes en una plaqueta. O sea, hay tres encapsulados diferentes. El electrolítico, el marroncito ese, que generalmente son de tantalio, y los chiquitos que andan desparramados por todos lados de la plaqueta, que son los cerámicos. Y pueden tener diferentes tamaños. Tienen el mismo formato que las resistencias. Así no confundir. Realmente cuando son marrones son capacitores. Cuando son negros son resistencias. Exacto, sí. Sí, les voy a pasar unos videos, Luis, para hacer las prácticas. Porque antes, vos sabés, cuando empecé con esta, con esta, con este aula virtual, eh, daba la posibilidad de agrandar la pantalla de lo que estaba mostrando en la cámara. Pero después la modificaron y ahora yo no tengo la posibilidad de agrandarla, por eso es tan chiquito. Pero sí, vamos, estoy con unos cuantos videos como para. Pues ya la clase que viene estamos viendo diodos y transistores, y ya la otra ya estamos haciendo comprobaciones y hacer reparaciones. ¿Está? Y para eso sí vamos a usar o otra cámara de mayor calidad, o lo que tengo, a ver si lo puedo hacer para que lo vean en un segundito. Espérenme. Es que ahora agregaron una función que es compartir escritorio. A ver si lo puedo hacer. Que eso nos va a servir, ¿no? Dame un minutito. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, el microscopio en otra PC, yo que estoy trabajando con dos PC ahora, tener la imagen mía en una de las ventanas y tener en el escritorio, a ver si lo puedo hacer,
Ahí está. Entonces yo acá puedo poner el microscopio, que no es este. Ahora sí. No, no me deja. Sí, ahí está. Vamos a ver la calidad de esto, ¿no? Se ve perfecto. Se ve bien ahora, ¿no? Esas son resistencias. ¿Se ve, muchachos? Perfecto. Entonces tenemos la posibilidad. Sé que sacaron el tema de aumentar la cámara para poder trabajar de esta forma, ¿no? Fíjense, el último elemento que está ahí, al lado de la resistencia de 104, es un capacitor. Y fíjense que no hay identificación. Eso es cerámico. Este es un capacitor, fíjense lo que dice ahí, ¿verdad? 47,5 ceros. Y la letra A. Y el electrolítico, 100 microfarados, 40 volts. Por ahí es un poco lenta la cámara, pero bueno, igualmente nos permite identificar bien los componentes, ¿no? Que es lo que nos interesaba. Ese tiene una M. ¿Qué significaba la M? La tolerancia. Podemos trabajar en parte con esto. ¿Con esta cámara o una cámara de un poquito más de definición? Pero nos va a permitir trabajar. Sí, sí, igual tengo para trabajar con cámaras este, de alta definición, pero bueno, vamos a probarlo. Lo vamos a tener que utilizar por una cuestión de poder trabajar bien con las placas, pero creo que no va a haber problema. Tienen que cerrar el documento. Acuérdense después de descargar los apuntes, ¿no? Estamos fines. Bien, ya avanzamos bastante con el tema capacitores. Hablamos de los encapsulados, los tamaños, estructura. Los capacitores SMD consisten en un bloque rectangular de cerámica dieléctrica en el cual se intercalan una serie de electrodos de metales preciosos. Esta estructura permite obtener altos valores de capacitancia por unidad de volumen y los electrodos internos se encuentran conectados a los terminales laterales. Está hablando de los capacitores cerámicos SMD. Manufactura, fabricación. El material crudo y eléctrico es finamente molido y cuidadosamente mezclado, luego calentado a temperatura. Bueno, esto habla de la fabricación, mucho nos interesa, pero por lo menos tenemos un concepto básico de estos capacitores, ¿no? Eh, Luego es calentado a una temperatura de entre los 1100 y 1300 grados centígrados para alcanzar la composición química requerida. La masa resultante se vuelve a moler y se agrega materiales adicionales para alcanzar las propiedades eléctricas necesarias. La siguiente etapa del proceso consiste en mezclar el material finamente molido con un aditivo solvente y vinculante que permite obtener hojas finas mediante laminado. Lo que nos puede servir de esta explicación teórica de cómo se fabrica un capacitor es que hay que tener cuidado con las temperaturas también. Está cuando suelde y desuelve con aire caliente, por ejemplo, tengo que trabajar con los valores normales para soldar y soldar, que son 350 grados como mucho, hasta 450 grados como mucho. No pasarme esa temperatura porque los
los puedo dañar. Capacitores de tantalio, SMD. De estos hay varios en las placas, ¿sí? Ya los había mostrado recién. Hay uno que dice 107, que es 10 y 7 ceros más. Yo acá tengo en esta placa uno de 476. No lo van a ver en la cámara, pero después cuando trabajemos con ese es de 476, no se ve nada, muy chiquito. Estos son de tantalio. Los capacitores de tantalio son ampliamente usados para proveer valores de capacitancia mayores a aquellos que pueden obtener los capacitores cerámicos. Como resultado de diferentes formas de construcción y requerimientos, los encapsulados son distintos. Los siguientes vienen a ser especificados en las normas de la EIA y también tiene que ver con el tamaño. ¿Sí? Tamaño A, B, C, D y E. Que los están especificados en milímetros. Ancho, perdón, largo, ancho y alto. O sea, cuando tenga que comprar un capacitor de estos, de montaje superficial de tantalio, también tengo que, no me alcanza con ir a la casa electrónica y decirle, necesito un capacitor SMD de 10 microfaradios. No me alcanza. Ahí estoy. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon, muchachos? Estábamos hablando de los capacitores de tantalio. Bien. Les decía que con el tema de los tamaños, en resistencia, en capacitores de montaje superficial, yo puedo reemplazarlo por otro tamaño. Mientras tenga el mismo valor, en el caso de los capacitores, el mismo valor de capacidad, el tamaño no importa mientras pueda adaptarlo en la placa. Incluso lo que decía es que puedo poner componentes también de montaje convencional, o sea, un capacitor cerámico de los redonditos. ¿Sí? Mientras me lo dé físicamente la plaqueta, yo lo puedo reemplazar, no hay problema. ¿Sí? Porque a veces esto, o sea, conseguir componentes de montaje superficial es difícil. Hoy no tanto, sí hay muchas casas que ya se dedican, pero este, pero por ahí no consigo justo el encapsulado del tamaño correcto. Bueno, mientras entra en la placa no va a haber problema, se puede adaptar. Está a eso apuntaba recién con la explicación. Y generalmente no van a ir a comprar uno. Porque esto viene en unos blister y te van a vender por ahí mínimo 10, mínimo 100, mínimo 1000. Son muy baratos. Los componentes electrónicos de montaje superficial son muy, muy baratos.
Si una resistencia convencional vale 5 centavos, o vamos a poner hoy en día 10 centavos, uno de montaje superficial vale 0,2 centavos, 0,1 centavo. El tema es que vas a tener que comprar una cantidad. Espérenme un segundito que voy a buscar les muestro cómo vienen los blisters, porque tienen que comprar. A ver, fíjense cómo vienen las tiras. En esta tira hay por lo menos debe haber 50 de esos capacitores. ¿Sí? Vamos a ver bien de esta forma. La resistencia es lo mismo. Este, por ejemplo, es de 28 picofaradios, pues generalmente cuando lo vas a comprar te lo anotan. Porque la forma física son todas iguales. ¿Qué figura no se ve, Juan? Ya que lo volvemos a poner, a compartir el escritorio en la otra PC. Ahí está. Ah, bueno, esos son los bits. Y ahí adentro está cada uno de los capacitores. Se ve con muy mala definición ahora la cámara. Esperen que lo hago. Ahí se ve. Entonces puedo tener de diferentes encapsulados y este capacitor puedo reemplazarlo por uno convencional. Que tenga el mismo valor, se puede reemplazar. No, vos sabés que acá en la cámara, en la pantalla yo lo veo perfecto. Se ve que tiene que ver con la resolución de la plataforma que estamos utilizando. Pero bueno, para la clase que viene probamos con una cámara de alta definición y listo. Aparte estamos usando un microscopio para ver esto. Fíjense que ese componente es pequeñísimo. Este debe ser, por el tamaño que dice, 2 milímetros por 1, más o menos así. Dejamos de compartir y volvemos a poner el apunte. Bien, sigamos con esto, estamos terminando. Entonces los de la radio tienen un poquito más de capacidad. Sí, este dice 107, son 10 y 7 ceros más. Y aparte, bueno, ya aparece un voltaje. Y tiene una línea porque tienen polaridad. O sea, realmente los capacitores de más capacidad tienen polaridad, como los electrolíticos. Tantarios y electrolíticos tienen marcado cuál es
el sentido de paso de la corriente, ¿no? Y aparte voltaje. Capacitores electrolíticos SMD. También vienen en blister las sentidas. Los capacitores electrolíticos son cada vez más usados en los diseños SMD. Sus muy altos valores de capacitancia combinado con su bajo costo los hace particularmente útiles en diferentes áreas. Ese número dice 47. Entonces, si bien dice arriba dice 236, ¿sí? Después hay una sigla en números y letras, después dice 4720. 236 no le den bolilla, no es que es 23 y 6 ceros. Cuando es electrolítico, generalmente el número que está expresado, el número más grande que está expresado en tamaño, no en valor, es el valor de la capacidad. Y por ahí es unidad de medida, 47 es 47 microfaradios. O sea, hay valores estandarizados, 47, 22, 10, 100, 1, 470. Esos son valores estandarizados. El 20 que está abajo es el voltaje. O sea, 47 microfaradios, 20 volts. Eso está diciendo el ejemplo que tenemos ahí en pantalla. Valor de capacidad y tensión de trabajo. Se usan dos métodos básicos. Uno consiste en incluir su valor de capacidad en microfaradios directamente, como en el caso anterior, y el otro emplea un código. Si estamos en presencia del primer método, un código de 33.6 sería 33 microfaradios, 6 voltios de trabajo, con una tensión de trabajo de 6 voltios, ¿verdad? Y el sistema de codificación, la segunda forma de leer estos capacitores, emplea letras seguidas de 3 dígitos. La letra indica el nivel de tensión con el que se encuentra definido en la siguiente tabla. ¿Sí? Una letra E minúscula es de 2,5 voltios. No vamos a encontrar esos valores de voltaje en computadoras de inyección. A lo sumo, por ejemplo, este es una Common Rail, es una RC1502 Common Rail, y tiene estos electrolíticos de acá, que son justamente para cargar a los, dar la tensión de disparo de los inyectores Common Rail que necesitan más voltaje. Estos son de 50 voltios. Tienen 3 capacitores de 50 voltios. ¿Sí? Quiere decir que si estuviera marcado con el otro, con este método, diría la letra H. Acá directamente dice, en estos capacitores, 100 microfaradios, 50 voltios. Que si tuviéramos la otra identificación, sería H por los 50 voltios, y el número, ¿sí? Es la capacidad en picofaradios, al igual que el resto de los sistemas de codificación, con dígitos, los dos primeros números son las cifras significativas, y el tercero es el multiplicador, como lo vimos recién en los otros tipos de encapsulados, ¿no? Entonces sería, si es de 100 microfaradios, bueno, sería 100 y 6 ceros, está bien, sería 106. No, 10 microfaradios sería 107, perdón. Nos indica que el capacitor trabaja a 4, en el ejemplo del G106, G es 4 volts y su capacidad es de 10 microfaradios, 10 por 10 a la sexta, picofaradios. ¿Ah? Que 10 por 10 a la sexta picofaradios significa 10 microfaradios. En el ejemplo este, de 50 voltios, a ver si lo entendimos, y 100 microfaradios, ¿cuál sería la identificación? $50 voltios, H. Y para decir que son 100 microfaradios sería microfaradios,
107. ¿Tá? Pues si no son picofaradios. 101 sería picofaradios. Fíjense que el 7 y el 8 antes no se utilizaban. O el 6 y el 7 o el 7 y el 8 no se utilizaban. Acá sí se utilizan para los electroeléctricos porque tienen valores mayores. ¿Está? El más grande que vamos a encontrar generalmente en una plaqueta de inyección es de 100 microfaradios. De ahí para abajo. ¿Está? H107 sería la identificación del 50 volts, 100 microfaradios. Exacto. ¿Se entendió lo de los capacitores? Igual esto bájenselo ahora, el documento y ténganlo como soporte. Y vayan practicando las semanas. Yo sé que a veces es medio difícil por los tiempos que tenemos en los talleres, pero vayan practicando de leer capacitores, de hacer pruebas, de agarrar plaquetas viejas. No hace falta que sean de computadoras de inyección. Cualquier plaqueta electrónica como para ponerse canchero con las mediciones. ¿Sí? Y estas tablitas, si quieren, las pueden imprimir, o se pueden hacer una sola hoja con todas las tablitas. Bueno, ese es trabajo mío, ¿no? Para darle. Claro, son muchas cosas, Luis. O sea, son todas cosas nuevas. Entonces, por ahí en una hoja sola poner todas las tablitas, capacitores y las posibilidades que tenemos de identificación. Resistencias y la tabla de colores y la tabla de numeración. Entonces, de esa forma, después me voy poniendo canchero. Si vos me preguntás si yo me acuerdo todos los colores de las resistencias, yo hace 20 años que trabajo con electrónica. Y te juro que a veces ni me acuerdo, tengo que estar mirando la tabla. Pero tampoco por ahí pasaron 2 meses y no tuve que medir ninguna resistencia. Generalmente las fallas de la computadora podemos ver que son más puntuales. Hay un método, ¿sí? que, este, que nosotros vamos a ver que son las fallas más puntuales. Generalmente vos decís, bueno, falla la salida de un inyector, hay que probar esto, esto y esto. Falta la señal de encendido, hay que probar esto, esto y esto. No, o sea, pongo contacto, pegar relay de bomba, pero le doy arranque y no reconocen la señal de RPM, hay que probar esto, esto y esto. O sea, ese es nuestro método de trabajo. Pero hay veces que vos tenés una falla en una computadora, hiciste las pruebas de nuestro método básico y está todo bien, pero la computadora no ejecuta una función. Entonces ahí es donde yo ya me tengo que poner más minucioso a probar el resto de los componentes electrónicos. ¿Sí? Hay dos métodos de abordar el diagnóstico. O ir a lo más normal, que es lo que nosotros vamos a utilizar, y cuando no está fuera de las fallas normales, ahí yo ya le voy a hacer una comprobación exhaustiva de resistencia por resistencia, capacitor por capacitor, del circuito que yo sospeche que es el que está generando la falla. ¿Sí? Sí, es complicado. Pero bueno, la intención es brindarles la información, pero van a necesitar un poco de tiempo también para repasarlo. ¿Está? Porque esto no te lo acordás de memoria. Al principio no, después cuando empezás a trabajar sí, por eso les digo, familiarícense, ustedes tienen que practicar dos cosas fundamentales. Uno es soldar y desoldar. ¿Está? Ya por ahí en las próximas clases vamos a ver también técnicas de soldado, ¿no? Y terminamos el componente, vemos técnicas de soldado. Y vamos a combinar con ya reparaciones reales. Ahí tengo que sacar debajo los videos para que los puedan descargar también. Soldar y desoldar y medir componentes electrónicos. ¿Sí? Son dos prácticas que la van a tener que hacer sí o sí en el taller para poder ponerse a tono con esto, ¿no? Pero traten de agarrar cualquier circuito electrónico. Luis, el tema del transformador del emulador de señal RPM inductivo, eh, hay uno que es un adaptador de impedancia de audio. Lo que pasa es que ya ese tipo de cosas no se utiliza más. Ojo, Luis, que yo lo tengo hecho, o sea, utilizo el emulador de señal de RPM directo desde la placa de sonido, sin pasar por el transformador. Tengo que jugar un poco con el volumen, ¿sí? Para que no se distorsione demasiado la señal, pero generalmente me dispara la señal directamente, sobre todo en computadoras viejas, no viejas, tienen una placa de sonido
más adaptable a las señales analógicas, ¿no? Pero igualmente yo había leído en algún lugar que hay un reemplazo para el transformador que se pone de impedancia, pero no lo puedo encontrar todavía. Apenas lo tenga, lo buscamos. Exacto. Directamente vos vas a conectar el plug en la salida de audio de tu PC o de tu notebook. Y los dos terminales de los tres que tiene, pues estéreo, que tiene la salida de la señal de, creo que canal derecho que utiliza, de estéreo, eso va directamente a la computadora de inyección. Sí, no pasa nada igual, dice. O sea, lo puedes poner directo. El voltaje que sale tiene que ver con el volumen. Cuanto más volumen tiene este, le estás dando a tu notebook, a tu PC, más voltaje va a salir. Cuando emulas la señal, variar el volumen es variar la amplitud de la señal. O sea, la hago más alta o más baja. Por eso es que tengo que jugar con el volumen de la PC para poder adaptarla a la señal que necesita la computadora. Si la pudiera monitorear con un osciloscopio estaría espectacular. Para hacer reparación de ECU no hace falta el osciloscopio. Está las reparaciones principales. Pero si el día de mañana tiene la posibilidad de comprárselo, no lo duden. Es un excelente aparato para el diagnóstico interno en la computadora y externo en el sistema de inyección. Bueno, señores, los dejo hasta la clase que viene. Voy a prepararles un poco de material adicional a lo que ya tienen y voy a ver si les puedo preparar en una sola hoja que tengan todas las tablas para poder guiarse al principio hasta que se pongan canchero con las nomenclaturas. Gracias Juan, buen fin de semana a todos y bueno, nos vemos la semana que viene. Apenas tenga este video, ya les subo el link para que puedan descargarlo de YouTube. Un abrazo grande.